Sabiendo eso, piensas en lo que podría ser es Satanás, así que te preguntas. Fui a una validación de tu emergencia. Oh, no tengo idea de dónde estoy. Estoy en medio de la nada. Somos fuertes. Estábamos buscando a Shantae yendo a Tim. Está bien. La encontramos. ¿Estás bien? ¿Necesita atención médica? ¿Ella está viva? ¿Ella está muerta? ¿Quieres ¿Pasar el lugar? Cuando Jackie y Charlie salieron en busca de Shantae, se aferraban a la esperanza de que ella aún estuviera viva. Pero lo que descubrieron superó sus expectativas más descabelladas. La brutalidad de los últimos momentos de Shantae dejaría a todos los que la conocían y a la pequeña comunidad en completo shock e incredulidad. Para entender por qué, necesito llevarte de vuelta al 13 de febrero, mayo 2016. Este es Víctor y esta semana en Anatomía del Crimen tenemos a una mujer amorosa cuya vida fue cortada horrendamente corta por una razón inexcusable. Entender las razones puede que no tenga sentido para nosotros, pero todo esto es parte del lado oscuro de la naturaleza humana. Rhonda Shantae Blankenship, de 25 años, salió de su casa en el barrio de Northlake en Lake Brownwood, Texas, para su habitual paseo nocturno. Pero a medida que el atardecer se convertía en noche, Shantae aún no había regresado a casa. A las 8:48 de la noche, el abuelo de Shantae, Charlie Barnett, le hizo una llamada. Ella respondió y dijo que estaba en camino a casa, pero como sabes, Shantae nunca llegó a casa. Tarde esa noche, Charlie buscó a su nieta en el vecindario y por la mañana la familia reportó su desaparición. Estaban particularmente preocupados porque Shantae tenía una discapacidad intelectual. Entendiendo esto, la policía abrió un caso y comenzó a buscarla de inmediato. Debido a un trastorno del desarrollo infantil, Shantae no podía leer ni escribir más que unas pocas palabras y sufría de un impedimento del habla. Necesitaba cuidado constante y no podía trabajar en la mayoría de los empleos. Pero a pesar de esto, ella todavía era muy conocida y querida en la pequeña comunidad. Vivía una vida normal, viviendo con un abuelo y un novio que recientemente se había mudado. Ella cantaba en el coro de la iglesia comunitaria de Northlake. Tenía 7 hermanos y eran ferozmente protectores con ella, y tenían razones para hacerlo. Era pequeña, apenas menos de 5 pies de altura y pesaba menos de 90 libras. No tenía enemigos conocidos, ningún drama, ningún historial de uso de drogas. Así que cuando desapareció, nada de eso tenía sentido. 2 días después de que Shantae desapareció, voluntarios de la comunidad comenzaron una búsqueda. Pensaron que no podría haber ido muy lejos. 2 de los buscadores eran una pareja, Charlie Bradle y Jackie Neal, quienes buscaron alrededor de una antigua casa victoriana a unas 5 millas de su casa, en el camino del condado de Aldern, 424. Fueron por un camino estrecho y sin pavimentar que pasa por un campo aislado con vegetación densa para llegar a la casa. La casa abandonada en sí parecía sacada de una película de terror. Madera podrida, agujeros en el techo y las paredes, todo desmoronándose desde adentro hacia afuera. También tenía reputación de ser una casa embrujada, probablemente debido a su aspecto. Justo en la entrada, Charlie y Jackie vieron un mechón de cabello marrón y una pulsera rosa púrpura brillante. Aquí eso coincidía con Shantae, al igual que la pulsera que se sabía que solía llevar. Cerca había huellas frescas de neumáticos, y caminando alrededor también encontraron otra pulsera rosa cerca de la bodega de tormentas. La posibilidad de que algo terrible le hubiera sucedido a Shantae ahora era inquietantemente real, y fue entonces cuando la encontraron. Su cuerpo yacía boca abajo al pie de las escaleras. Solo llevaba puesta una camiseta. Su cabeza y rostro estaban cubiertos de sangre. Cerca había una cuchilla de cortacésped ensangrentada, potencialmente el arma del asesinato. Eran las 5:19 de la tarde cuando encontraron a Shantae Blankenship muerta, brutalmente asesinada. Cuando llegaron los investigadores, encontraron más mechones de cabello marrón en la zona, lo que sugería que la habían arrastrado por el cabello hasta el sótano. Una autopsia confirmó que murió de una muerte violenta, con trauma contundente en la cabeza, cara, cuello y mucho más.
El asesino no usó el extremo afilado de la hoja, no. En cambio, utilizó el peso de la misma para aplastar hasta la muerte a la pequeña Shantae. También había signos de estrangulamiento, asalto sexual y una huella de zapato en su pecho. Qué violenta y desgarradora prueba atravesó. Era simplemente demasiado inimaginable para que la mayoría lo comprendiera. Quien haya hecho esto claramente era un asesino despiadado y sin piedad. Y la forma en que se llevó a cabo, sin intentos siquiera de cubrir el cuerpo, es poco probable que fuera su primera vez. Y el día en que ocurrió esto, el viernes 13, podría ser simbólico para infundir miedo en los demás. Se confirmó el asalto sexual, así como el ácido desoxirribonucleico dejado por el asesino, específicamente semen. Esto permitió a los investigadores crear un perfil de ácido desoxirribonucleico. La investigación de homicidios de la oficina del sheriff del condado de Browns, dirigida por el sargento Scott Bird y el ranger de Texas, Jason Shea, comenzó hablando con los amigos, la familia y cualquier persona de Shantae, pero parecía que no podían encontrar a nadie con alguna razón para lastimarla. Aprendieron que Shantae realmente se había encontrado con una amiga suya esa noche para dar un paseo, y habían estado caminando juntas durante unas horas cuando Shantae recibió esa llamada telefónica de su abuelo para que volviera a casa. Fue entonces cuando tomaron caminos separados, con Shantae dirigiéndose a casa. ¿Estaba el asesino observándola, esperando a que estuviera sola y luego aprovechando esa oportunidad? Todos se encontraron a las 3 en la iglesia para ir a buscarla y simplemente estábamos conduciendo alrededor. Caminé por la casa, no vi nada allí y fui a todas las dependencias. Sí, y estaba volviendo y ese vendedor de tormentas allí tenía un montón de hierba derribada. Así que corro alrededor y miro y ahí está ella. Está boca abajo allí y solo pita. Yo. Tengo una hija de esa edad, no me importa. Los investigadores hablaron con Jackie y Charlie. Escudriñaron su historia, pero ambos resultaron sólidos y también pasaron las pruebas de polígrafo y ninguna de las pruebas en la escena apuntaba a su posible participación. El siguiente fue el novio de Shantae, John Adams, de 26 años, que vivía con ella. Habían estado juntos durante más de 3 años, pero la relación había sido tumultuosa. Se informó que Shantae estaba viendo a alguien más al margen y algunos decían que John era controlador. Y los investigadores notaron un cobertizo lleno de cortacéspedes. ¿Podría uno de ellos haber desaparecido y usado para matar a Shantae? Solo el tiempo lo diría. Los investigadores registraron la casa y la camioneta. Y hablando con John, él afirmó que aunque él y Shantae discutían a veces, la amaba. También tenía una coartada sólida. Ese día dijo adiós a Shantae y se fue a trabajar a las 6 de la tarde. Trabajó un turno nocturno en un restaurante y estuvo allí todo el tiempo. El siguiente fue Colin Smith, el otro hombre con el que Shantae estaba saliendo a escondidas. Colin era un hombre en sus 20s, vivía cerca y hacía trabajos ocasionales como cortar el césped. No tenía una buena reputación y el padre de Shantae no aprobaba que él pasara tiempo con su hija. Esa noche, Shantae también le contó a un amigo que Colin le había pedido que se encontrara con él y específicamente que no le contara a nadie sobre esto. Comprensiblemente, esta declaración, aunque era un rumor, levantó alarmas. Colin afirmó que Shantae pasó por su casa a las 6:37 de la tarde. Dijo que solo eran amigos. Sí, habían dormido juntos en el pasado, algo que admitió al investigador que lo presionó. Pero afirmó que no sabía que ella estaba en una relación seria y dejaron de verse de esta manera después, aparte de como amigos, por supuesto. El problema era que no todos le creían. En total, los investigadores entrevistaron a más de 100 personas, incluyendo a todos los delincuentes sexuales registrados localmente. Incluso interrogaron al pastor de la iglesia comunitaria de Northlake, ya que llamaba casi a diario sobre el caso de Shantae. Él también fue descartado. Más de 30 hombres, incluyendo miembros de la familia, dieron voluntariamente muestras de ácido desoxirribonucleico, pero ninguno de ellos coincidió con el ácido desoxirribonucleico encontrado en Shantae.
Y cuando ese ácido desoxirribonucleico se ingresó en el Sistema Nacional Combinado de Índice de Ácido Desoxirribonucleico o Combined DNA Index System, no se encontraron coincidencias ni pistas. La falta de sospechosos claros, pistas y motivos se sintió como un callejón sin salida. Pero para el crédito de los investigadores, nunca se rindieron. Revisaron cada pista posible, sin importar cuán extraña pudiera ser. Y vaya, había tantas. Una persona afirmó que vio a Shantae subirse al auto de un extraño. Una mujer dijo que su novio había presumido de matarla, y otra le dijo a la policía que su exmarido era parte de una pandilla oculta y que mataron a Shantae como parte de un ritual, porque eso ocurrió un viernes 13. Pero ninguna de estas pistas condujo a ninguna evidencia sólida. Estas eran solo personas enfermas y vergonzosas que querían llamar la atención por sí mismas. Y a pesar de todo este esfuerzo, el caso finalmente se estancó. En el primer aniversario de la muerte de Shantae, amigos y familiares se reunieron para una vigilia en la iglesia comunitaria de North Lake. Se compartió una recompensa de $5,000 por Crime Stoppers, pero una vez más, nada concreto, no se presentaron pistas. Luego, el sargento Byrd investigó una nueva tecnología de ácido desoxirribonucleico, el fenotipado, una herramienta forense que recrea y predice la apariencia de un sospechoso a partir de su ácido desoxirribonucleico. Byrd contactó a Parabon Nanolabs, una empresa con sede en Virginia que se especializa en esta tecnología. Parabon tenía una tasa de éxito reportada del 50% en ayudar a resolver casos fríos. El procedimiento costó $3,600 y la oficina del fiscal del distrito acordó dividir el costo. Y las muestras de ácido desoxirribonucleico del cuerpo de Shantae fueron enviadas a los laboratorios. Para aquellos de ustedes que no vieron mi último video, permítame explicar cómo funciona la fenotipificación del ácido desoxirribonucleico. Parabon Nanolabs utiliza el polimorfismo de un solo nucleótido, o Single Nucleotide Polymorphism, para generar imágenes compuestas digitales o instantáneas basadas en ácido desoxirribonucleico. El método analiza marcadores que influyen en rasgos visibles como el color de ojos, el color del cabello, el tono de piel, las pecas, la estructura facial y la ascendencia. Requiere una muestra real de ácido desoxirribonucleico para funcionar. Esta técnica aún está pasando por revisiones de pares y un mayor escrutinio. Por supuesto, como cualquier nueva tecnología, hay críticos. Los grupos de derechos civiles y los abogados defensores argumentan que la apariencia física no está determinada únicamente por la genética. La dieta, el estilo de vida, los cambios cosméticos, como dejarse crecer la barba o la influencia de las drogas, pueden afectar la apariencia. Aún así, los estudios sobre gemelos idénticos nos muestran cuán similares resultan ser muchos de ellos. Y además, si esto funciona, puede ayudar a reducir los posibles sospechosos para una investigación más profunda. Aproximadamente un mes después de enviar la muestra de ácido desoxirribonucleico, Parabon devolvió el siguiente perfil del sospechoso masculino desconocido. Ascendencia: más del 90% del norte de Europa y 6% del norte de Medio Oriente. Tono de piel: claro a muy claro. Color de ojos azul a verde. Color de cabello marrón a rubio. La compañía generó una imagen digital del sospechoso, asumiendo una edad de 25 y un índice de masa corporal de 22, lo que significa que estaban del lado delgado. El sargento Byrd no perdió tiempo. Publicó la imagen compuesta generada por Parabon Nanolabs en el Facebook de la oficina del sheriff del condado de Brown el 8 de noviembre, pero muchas personas comentaron que parecía cualquier otro hombre blanco. Pero cuando el hermano de Shantae vio la foto, le recordó a alguien. Cita: eso parece Ryan Riggs. Riggs, de 21 años, era un vecino y excompañero de clase del hermano de Shantae. Antes había intimidado al hermano de Shantae. Era un conocido del novio de Shantae, pero nunca había sido considerado sospechoso. Nunca fue entrevistado, ya que no tenía ninguna conexión cercana, conocida con Shantae o su familia,
y no había llamado la atención previamente en la investigación. La única conexión conocida con Chantae era el hecho de que él iba a la misma iglesia. Cuando la policía intentó localizar a Riggs, él había desaparecido. Sus padres dijeron que no lo habían visto durante casi una semana y media. Los diputados buscaron durante varios días, pero no encontraron nada. Pero durante la búsqueda, descubrieron que Riggs había estado tirando basura ilegalmente. Se emitió una orden de arresto por ese cargo, pero él seguía desaparecido. Sus padres admitieron más tarde que Riggs había regresado brevemente para dejar un billete de $20 y una nota disculpándose por haberse perdido el cumpleaños de su madre. Pero 6 días después, Riggs reapareció. El 15 de noviembre de 2018, exactamente 18 meses después de que se encontró el cuerpo de Chantae, Ryan Riggs entró a la iglesia de la comunidad de North Lake con sus padres. Pidió hablar con el pastor Ron Kinner y confesó haber matado a Chantae y solicitó dirigirse a la congregación. Esa noche, Riggs se puso de pie ante un pequeño grupo y dijo: «Soy un asesino. Maté a Chantae Blankenship». No dio detalles y no mencionó un asalto sexual. Después de la confesión, Riggs, sus padres y el pastor Kinner fueron directamente a la oficina del sheriff. Allí, Riggs confesó de nuevo, esta vez en registro, al sargento Bird y al ranger de Texas Jason Shea. La entrevista duró 2 horas. Fue una confesión extrañamente tranquila y objetiva, muy diferente de una típica, porque no hubo negaciones ni idas y venidas que usualmente ocurren antes de que un sospechoso finalmente admita su participación. Riggs salió directamente y dijo: Soy el que asesinó a Chantae. Querían matar a alguien. Querían hacer una redada. ¿Qué es eso? Vas a decir que no es suficiente, vas a ir así y pensar en lo que podría ser como Satanás. Entonces, sí. Riggs dijo que conocía a Chantae, al igual que todos en la comunidad la conocían. Dijo que la vio junto a los buzones de la comunidad, le pidió que saliera a pasar el rato y la llevó en su camioneta a un punto de observación junto al lago. Dijo que habló y coqueteó con Chantae. Ella estaba caminando junto a los buzones en Tamarack. Le pregunté si necesitaba un viaje y ella subió al camión. Y le pregunté si iba a casa. Ella dijo que no. Le pregunté si quería pasar el rato. Ella dijo que sí. Siempre que la veía es como... Siempre he tenido esta parte diferente de mí que solo quiere destrucción y maldad. Y siempre que la veía ese día es solo... Se apoderó. Luego la llevó a un área aislada. La estranguló en el asiento delantero de su camión. Le quitó la ropa y la ensayó. Dijo que Chantae luchó contra él, pero no pudo gritar porque su brazo estaba presionando su cuello mientras ella estaba inconsciente, pero aún viva. La llevó a la casa victoriana abandonada, la arrastró por el cabello y la arrojó por la valla. Luego sacó una cuchilla de cortacésped de la parte trasera de su camión y la golpeó en la cabeza y la cara con ella para asegurarse de que estaba muerta. Riggs dijo que estaba pensando: necesito asegurarme de que ella no se despierte y me delate. Riggs admitió que también pisoteó el pecho de Chantae. Después de dejar el cuerpo en el sótano durante la tormenta, tomó el teléfono celular de Chantae y lo tiró varios kilómetros más adelante en el camino. Riggs le dijo a la policía: quería que sucedieran ambas cosas, la violación y el asesinato. Describió tener una parte de mí que no quiere nada más que destrucción y maldad. Admitió que sabía que Chantae tenía discapacidades y la eligió porque era pequeña y sería un objetivo fácil. Cuando se le preguntó por qué confesó, Riggs le dijo a la policía que había estado en casa, escondiéndose cuando vinieron a entregar la orden de arresto por vertido ilegal, y sabía que los policías no estaban allí en la casa por la basura. Admitió que se había dado a la fuga después de ese día. Dijo que había contemplado terminar con todo y había pasado tiempo hablando con Dios. Afirmó que fue Dios quien le dijo: si quieres salvación, esto es lo que necesitas hacer. Riggs dijo que fue a la iglesia para entregarme a Dios. Ahora me estoy entregando a la ley.
Cuando se le preguntó qué castigo creía Riggs que merecías, respondió, sin duda la muerte. Los diputados continuaron la entrevista preguntando sobre su origen. Riggs admitió que usaba y vendía metanfetaminas con frecuencia, pero afirmó que no estaba drogado durante el delito. Sí confesó que también intentó ahogar a su mascota, un chihuahua, y tenía antecedentes de enfermedad mental e insinuó haber sido abusado sexualmente cuando era niño. Le dijo a los investigadores que había asistido al funeral de Shante y ayudó en la búsqueda de ella, compartiendo sobre su desaparición en Facebook. A pesar de sus perturbadoras declaraciones, Riggs parecía elocuente, coherente y mentalmente presente. Definió términos legales con precisión y consintió en un frotis de ácido desoxirribonucleico, y su ácido desoxirribonucleico coincidió con el semen encontrado en el cuerpo de Shante. Los fiscales citaron los registros escolares, médicos y de salud mental de Riggs. A los 16 años había robado una pistola y amenazó con acabar con todo. Fue hospitalizado brevemente y diagnosticado con depresión. Nada más. Sus registros juveniles mostraban delitos menores y problemas disciplinarios. Los fiscales esperaban que la defensa alegara locura o admitiera la culpa y se centrara en evitar la pena de muerte. Pero aún había un factor desconocido. ¿Cómo interpretaría un jurado la confesión pública de Riggs? ¿Se vería como arrepentimiento o manipulación? Shantae había sido criada por su abuelo, Charlie Barnett, un veterano de la Marina y exoficial de policía. Tenía 87 años en el momento de su muerte y todavía trabajaba por las noches. Aunque parecía saludable, los fiscales se movieron para tomar su declaración como precaución. La deposición transcurrió sin problemas, pero Barnett admitió más tarde a los fiscales que le perturbó hasta el fondo de su ser estar en la misma habitación que ese, citando, hijo de perra, Riggs. Unos meses después, Barnett sufrió un derrame cerebral. El estrés de perder a Shante y aprender los horribles detalles de su muerte claramente le había pasado factura. A medida que se acercaba el juicio, los abogados defensores propusieron un acuerdo de culpabilidad. Riggs aceptaría cadena perpetua si se descartaba la pena de muerte. Su argumento era el alto costo de un juicio por pena capital y los años de apelaciones. Después de consultar con la familia de Shante, los fiscales estuvieron de acuerdo. La familia quería cerrar el caso sin años de apelaciones o revivir el trauma en la corte. El 15 de febrero de 2019, Riggs se declaró culpable de asesinato capital. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Toda la familia de Shante estaba en la sala del tribunal, incluyendo al señor Barnett. Su madre, Michelle McDaniel, entregó una poderosa declaración de impacto a la víctima. Ella dijo: «Nunca te casarás. Nunca tendrás nietos para tu mamá y papá. Mi hija te habría perdonado porque así era ella. Espero que algún día te des cuenta de todo lo que has hecho, no solo a nosotros, sino a tu propia familia». Más tarde ese día, la familia publicó una foto de Shantae junto al lago con la leyenda: «Obtuve mi justicia». Amigos, este caso muestra cuán poderoso puede ser el fenotipado de ácido desoxirribonucleico. Durante más de 2 años, los investigadores no tuvieron pistas sólidas hasta que vieron esta nueva tecnología y crearon un rostro a partir del ácido desoxirribonucleico del sospechoso. La imagen refrescó la memoria de alguien y eventualmente condujo a una confesión completa. Sin ello, el caso podría seguir sin resolverse. Esta misma herramienta podría ser un cambio de juego para otros casos, como los asesinatos de la familia Setagaya en Japón, que cubrí en mi último video. En ese caso, el asesino dejó mucha ácido desoxirribonucleico, pero nunca se ha encontrado una coincidencia. Quizás es hora de encontrar un enfoque diferente. Un compuesto basado en ácido desoxirribonucleico finalmente podría dar a los investigadores y al público una cara que buscar. No es perfecto, pero a veces una imagen es todo lo que se necesita para resolver un caso por completo. Este es Víctor. Gracias por ver.